gente lo reconozca así, es muy importante que primero nos miremos y digamos qué tenemos que conseguir nosotros como organización. Y va a tener mucho que ver, y esto lo vamos a cubrir esta tarde, con cuál es un poco nuestra identidad. La palabra identidad es clave. Y con esos valores, con esos comportamientos que nos diferencien de otros y que sobre todo que nos diferencien de comportamientos que no son sostenibles, porque es un poco lo que queremos buscar. Entonces, cuando hablamos de buscar tener un talento sostenible, tenemos que partir de una idea. Como organización, somos y queremos ser sostenibles, ¿y eso qué significa? ¿No? Pues ese viaje es el que cualquiera que nos esté escuchando, que venga con un perfil de recursos humanos, que tenga una responsabilidad dentro del área de gestionar personas o no, pues sabe que al final todo esto tiene que encajar dentro de esa estrategia general que es como organización aspiramos a y estamos en ese viaje con un compromiso muy fuerte en querer ser una empresa sostenible y con una cultura sostenible. Ese es el punto de arranque. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre cuando nos ponemos a hablar de selección, de promoción, de personas, de equipo, etcétera? Pues que nos vamos a uno de esos conceptos que ya lleva muchos años con nosotros, que no es una moda de este año, esto no es una moda post-pandemia, esto ya ocurría hoy pre-pandemia, esto que llamamos el Employee Experience. Lo llamamos Employee Experience porque suena mejor, como cualquier otra cosa, como Woman Forward también suena mejor en inglés, si no lo habría llamado de otra manera, pero fundamentalmente esconde ¿qué? Esconde el que somos muy conscientes de que si no actuamos de una manera muy profesional con respecto a candidatos y a empleados, lo que ellos van a percibir va a ser desilusionante. No va a ser exactamente lo que estamos buscando. Y que si no dejamos claro en qué creemos y qué somos, pues probablemente la identificación de ese candidato, es decir, el que está todavía fuera, y de ese empleado, el que ya está dentro, ese grupo de personas, va a ser mucho menor, y esto lo sabemos. Y esto lo sabemos porque esa expectativa está cambiando. Y esa sí que la ha acelerado la pandemia, por cierto. La expectativa de la gente con respecto a lo que su empresa debe estar haciendo ahí fuera para ser una empresa responsable, para ser una empresa sostenible. Entonces, le llamo a esta slide diseccionando el Employee Experience, porque para mí hay dos grandes bloques que entran aquí. Uno, todas las cosas que vamos a buscar hacer, ejecutar, que vayan a influir en la experiencia que candidato o empleado tiene relacionándose con la empresa. Y segundo, todo lo que es el elemento identitario, aquello en lo que realmente creemos, que va a tener mucho que ver con el sentido que esas personas van a ver en ser parte de, en vincularse a, o en sentir orgullo por ser parte de una organización. Y una cosa sin la otra no entran, no cuadran bien. Vamos a necesitar las dos. Entonces, ese es el primer mensaje. Y ojo, hacer las dos no es del todo sencillo, pero es muy importante que hagamos las dos. Os cuento. La primera de esas dos partes del Employee Experience es cómo ejecutamos. Es cuál es la experiencia que le vamos a hacer vivir al candidato, al empleado, a las personas que están en nuestra organización. Ahí es donde hace tiempo que llevamos, que todo esto, insisto, que ya lleva unos años con nosotros, mirando eso de, hombre, cuando alguien llega a una organización, eso de que la primera semana esté tocando el violín no es serio, ni para la organización ni para esa persona, ¿no? Que no tengamos acceso a, que no tengamos un portátil que funcione, que no tenga determinadas cosas que le ayuden a entender dónde está, eso no es serio. ¿Por qué? Porque tampoco se lo harías a un cliente, porque no lo harías en una conversación como la de hoy. Yo no me paso un cuarto de hora diciendo, pues esperar a ver si tengo algún slide por aquí y os cuento algo, ¿no? Es decir, o quedamos Audit o no quedamos, pero si quedamos, venimos preparados. Pues si venimos preparados, con nuestros empleados también, con nuestros candidatos también. Eso es ejecución. Eso es el enfocarse en la excelencia. Queremos que cualquier tipo de interacción que tengamos con candidatos y empleados sea excelente, sea eficiente, sea correcta. Para eso nos preparamos, para eso planificamos y para eso ejecutamos igual de bien o mejor que ejecutaríamos con un cliente o con cualquier otro elemento de lo que ocurre en nuestras empresas. A nivel selección, por supuesto, cuando vamos a buscar talento ahí fuera. A nivel incorporación, cuando llegan esas personas por primera vez. A nivel gestión, cuando ya no acaban de aterrizar, sino que llevan un tiempo con nosotros y lo que estamos haciendo es hacerles sentirse cada vez
mejor, ¿no? Es decir, cuando tú encuentras a alguien ahí fuera y lo convences es porque le estás dando esa vivencia. Es decir, esta es una organización que hace las cosas como a mí me gusta que se hagan las cosas. Cuando luego lo incorporas, quieres consolidar esa percepción inicial. Y cuando alguien lleva contigo un cierto tiempo, quieres que sienta que esto no fue flor de un día, ni que, bueno, los comienzos son buenos como los de las escobas. No, esto ocurre y va a seguir ocurriendo. Eso es ejecución. Fijaros, os comento una anécdota y me decís lo que pensáis sobre ella. Esto es un caso real. Una persona se incorpora a una organización el 10 de enero de este año. Lo fichan. Y no lo fichan como directivo, lo fichan del programa de graduados. Y lo fichan y lo incorporan a un puesto que le requiere, que le requiere cambiar de ciudad, irse a vivir a otra ciudad diferente. Esta persona, con mucha ilusión, realiza todo ese proceso de selección en el que tiene éxito y por lo tanto se le ofrece el trabajo. El 10 de enero empieza. Bueno, el 29 de diciembre esta persona está buscando en esa nueva ciudad a la que se va a mudar un lugar donde vivir, porque es Navidad y porque el 10 llega pronto, poquito después de Reyes, y porque en algún sitio tiene que vivir esta persona. Para entonces no tiene contrato y llama. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra ese famoso bucle de las vacaciones. Hola, no estoy, pero contacta con Manolita, que te atiende. Hola, soy Manolita, tampoco estoy. Contacta con Alfonso, que él sí que te atiende. Y Alfonso tampoco está. Y eso ya se ha convertido en un bucle. Entonces, ese tipo de circunstancias ocurren. Este es un caso real de una persona que, por cierto, empezó el día 10 de diciembre, el día 10 de enero, y que sigue trabajando en esa organización a la que se incorporó el 10 de enero. Esa empresa, os puedo asegurar que lleva bastante tiempo haciendo esfuerzos y tomando acciones por mejorar todas estas cosas que tenéis ahora mismo delante, lo que es la ejecución. Y obviamente tiene documentación de onboarding, y tiene un proceso de onboarding, y tiene determinadas cuestiones. Eso que llamamos el employee journey, es decir, cuál es el viaje del empleado, qué puntos de contacto va a tener con nosotros, que si funcionan o no funcionan. Pero esa empresa se comió algo tan gordo como que alguien en una ciudad que no es la suya el 29 de diciembre, teniendo un lugar que había encontrado y que quería alquilar, no lo podía hacer porque no tenía un contrato. Es más, ni siquiera tenía ninguna confirmación de que pudiese empezar a trabajar, porque sin contrato igual resulta que es que tampoco iba a haber trabajo. Esa experiencia es mala. Y esa experiencia tiene que ver con esto de lo que estamos hablando aquí, con nuestra capacidad de ejecutar. Muy importante. Parte del employee experience, parte de poder llegar a tener un equipo de talento sostenible, parte porque seamos muy conscientes de cómo hacemos las cosas. Lo cual no quiere decir, Odis, que tengamos que trabajar todos el 29, el 30, el 31, el 1 de enero, no, porque eso tampoco es sostenible. Pero sí que tengamos un control de la experiencia de la gente que se aproxima a nosotros y que nos anticipemos a determinadas cuestiones que pueden surgir. El caso que os hablo es razonablemente sangrante, por eso os lo comparto, pero no deja de ser un ejemplo más de muchas de las cosas que nos estamos encontrando todos. De nuevo, hablo desde la humildad. ¿Es fácil no, de alguna manera, fallar en algunas? No, no es tan fácil. Pero antes os hablaba de ese employee journey o de ese análisis. ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Las hacemos primero para que nos hagan pensar y segundo para ir mejorando. Porque según vas dándole vueltas a ese journey, te vas dando cuenta de, y si yo tuviese a alguien aquí que mañana tiene que empezar y se tiene que mudar, ¿qué es lo que esa persona va a necesitar y cómo me puedo anticipar? Bueno, creo que es obvio cómo podríamos haberlo hecho, pero este ejemplo que os hablo ha ocurrido y solamente hace unos meses. Vale, esa es la primera parte. Recordad, dos partes muy importantes para poder conseguir ese talento sostenible que queremos. Lo primero es ejecutar y crear experiencias que sean profesionales, positivas, enriquecedoras. Segundo elemento, ¿qué es lo que hacemos? ¿A qué organización se está incorporando esta persona? ¿Da igual o no da igual? Y antes lo decíamos, ¿no? Es decir, todo este elemento de sostenibilidad tiene que ver con que tenemos una intención, estamos en ese viaje porque queremos ser una empresa que realmente tenga un impacto positivo ahí fuera. Bueno, pues esto lo tenemos que primero definir y luego comunicar. Es decir, que cualquier persona que se va a poner en contacto con nosotros entienda a qué empresa se incorpora.
Esto cumple muchas funciones. Primero, es una manera de presentar exactamente las fortalezas y aquello que más nos importa de nuestra empresa. Si no, no sería nuestra identidad. Si es nuestra identidad es porque es lo que más nos importa. Y si es lo que más nos importa, queremos que cualquiera que se va a vincular y va a trabajar con nosotros sepa cuáles son esas cosas que tanto nos importan, ¿no? Segundo, es una manera de vivir esa identidad que hemos creado. Porque si en cualquier proceso de selección yo soy capaz de que la gente entienda, vea, no solamente se le cuente, sino que experimente que estas cosas que llamamos valores, que llamamos propósito, las tenemos muy presentes cada día, lo que estamos haciendo es no solamente enganchar bien con esa persona, sino cimentar esa identidad. Entonces son temas muy importantes. ¿Cómo lo vivimos cada día? Nos sirve también para dejar muy claro qué esperamos de esa persona. Se incorpora a una organización única, a una organización que tiene una aspiración de sostenibilidad. Y tanto esa persona como todos los que estamos aquí tenemos un compromiso, vamos a tener un compromiso. Es decir, estamos también sentando las bases de qué se va a basar esa relación, qué es lo que esperamos de esa persona. Entonces ahí es donde entran esos conceptos de propósito, de valores, de liderazgo sostenible, de cultura sostenible, que son cuestiones muy importantes que una organización tiene que contar. ¿Qué ocurre? Organización que sea muy buena en la ejecución. Bueno, Alfonso, hemos hecho journeys, lo hemos aprendido todo, hemos creado un documento para todo, tenemos un proceso, estamos perfectos para ejecutar, pero no tenemos una identidad. Hay una parte que cumplimos bien, pero hay otra parte que nos va a alejar mucho de esa conexión emocional con el talento. Y por lo tanto eso nos obliga a tomar una serie de pasos. ¿Es esto importante? Sí, cada vez más importante. Es decir, como veis ahí hay una cuestión que llamamos esa carrera de fondo hacia la sostenibilidad. Esto venía publicado la semana pasada, en donde cada vez las empresas, tanto los trabajadores como los directivos de las empresas, son más conscientes de que este es un asunto que es muy relevante. Aquí podríamos empezar a hablar de esto que sale prácticamente en cualquier presentación a la que hayáis acudido en los últimos 6 meses, que es el Great Resignation, que en Estados Unidos no sé cuánta gente se ha marchado. Bueno, pero esto no es Estados Unidos, obvio. La mayor parte de la gente que nos puede escuchar va a decir, bueno, es que yo estoy en Alcobendas, no estoy en Boston, o estoy en Igualada, o estoy en donde sea, ¿no? Es decir, es que esto no es igual, porque esto es España, tiene otro contexto, y aquí el empleo no abunda, y esto de saltar sin red no es tan sencillo. Correcto, aquí no se ha producido, ni se va a producir ese Great Resignation americano, pero sí que es verdad que han cambiado muchísimo las expectativas de la gente con respecto a lo que espera, a lo que espera de las empresas, con respecto a su compromiso y a su intención, ¿no? a ese viaje del que hablábamos. Fijaros, esto viene de una empresa de software. En el artículo anterior venía referenciado lo que aparece ahora mismo en rojo, ¿no? en esa cajita roja en esta slide. Esto no deja de ser una empresa de software, Cloudera, que hace una encuesta a nivel mundial a un montón de ejecutivos y a un montón de trabajadores. ¿Trabajadores cuáles? Pues eso que llamamos el knowledge worker, ¿no? Es decir, el trabajador de oficina, el conocimiento del que estamos acostumbrados, ¿no? Vale, ¿qué dice la gente? La gente lo que le está diciendo es que cada vez más se le está dando esa importancia a todo lo que la organización haga en materia de medio ambiente, en materia social y en materia de buena gobernanza. Que realmente hay una cuestión ahí de que esto de o el beneficio o el ESG no tiene por qué ser así, es el beneficio más el ESG. Insisto, esto es el informe de una empresa de software, esto no es una empresa de recursos humanos, esto no es una empresa de sostenibilidad la que hace este análisis. Y en esa, de las personas que contestaron, hay un grupo de personas que contestan desde España, dicen que el 49% de los trabajadores españoles podría dejar su empresa si el compromiso social de esta no mejora. Yo esto lo cojo con pinzas, por lo que os decía antes, porque esto no es Estados Unidos, esto es España, pero creo que sí que refleja un elemento fundamental, y es mi conexión emocional hacia la empresa depende mucho, no solamente de cómo se ejecutan las cosas y cómo se me trata en ese sentido, sino de lo que la empresa quiere ser y la manera en la que socialmente va a tomar partido y va a hacer algo. Entonces, este segundo elemento, que es el identitario, es el de lo que somos y lo que nos importa, sube como la espuma en cuanto a importancia. Y la conexión del talento con esa idea y lo que
la empresa sea capaz no solamente de transmitir, sino principalmente de demostrar, es cada vez más importante. Bueno, ¿a qué nos lleva esto? A que nos encontramos un montón de organizaciones que se replantean eso de ¿y a nosotros qué nos importa? Esa es la pregunta. Y esa pregunta, ¿nos estamos atreviendo a contestarla o la estamos dejando a medias? Y ahí es donde viene esa idea de la importancia de tener un propósito para poder contar, primero para poder ser una empresa con cultura sostenible y segundo para ser atractivos para el talento. Y ese propósito se convierte en ese elemento faro, siempre mi analogía favorita, ¿no? El faro que nos marca el camino. Entonces, ese es el que determina quiénes son. Y lo que nos está diciendo es que las organizaciones se tienen que plantear un poco cuál es esa identidad y cuál es ese papel que juega eso. Aquí tenéis, hoy os recogía dos elementos que quería compartir con vosotros. A la izquierda tenéis una frase del CEO de una empresa internacional que se llama Moore Global. Y este buen hombre, un escocés de nombre Anton Colella, que a mí siempre me parece un personaje muy inspirador, decía: no podemos separar nuestro propósito de las personas, necesitamos basarlo en el impacto duradero que podemos tener, sean clientes, comunidades o nuestros propios empleados. Cuando presento esto, o cuando alguna vez saco este ejemplo, siempre hago la pregunta: ¿sabéis a qué se dedica Moore? Moore Global. Porque alguno me podría decir, hombre, pues esto va a ser, no lo sé, están salvando ballenas en algún sitio, o no lo sé, tienen algún tipo de labor humanitaria. Moore Global es una multinacional que hace auditorías. Es decir, puede ser un trabajo que realmente hoy en día dijes, bueno, a mí todo esto me queda muy lejos, ¿no? Me tengo que meter yo en historias de cuál es mi rol. Pues sí, realmente un liderazgo consciente, como el que tiene este hombre, hace que independientemente de cuál sea el área de actividad de cualquier organización, reconozca la importancia de conectar a nivel personas, de que el propósito, de que la razón de ser de una organización, en este caso Moore, esté muy, muy, muy unida al impacto duradero que va a tener en personas. Eso es una empresa, y eso es una empresa sostenible. Tan importante es esto que me lleva a la siguiente parte, lo que tenéis a la derecha. Y lo que tenéis a la derecha es básicamente un elemento novedoso, pero que demuestra la importancia creciente del propósito en las organizaciones, ¿no? Esto que llamamos Purpose Strength Index, de nuevo otro anglicismo porque suena mejor, es algo que está basado en hasta qué punto vamos a ser capaces de medir si una empresa tiene un propósito que llega o que no llega, que se entiende o que no se entiende, que la gente se lo cree o que la gente no se lo cree. Esto es muy importante, porque podemos hablar de organizaciones que no tengan ningún propósito, ahora lo vamos a ver, y podemos hablar de organizaciones que tengan un propósito, pero que lo utilicen mal. Y entonces, fijaros, si desde un punto de vista de profesional de recursos humanos yo me lo estoy currando para tener un onboarding, un montón de cosas, ejecuto, planifico, todo el mundo tiene su contrato, su ordenador, lo otro a tiempo, y además hemos conseguido un propósito, pero la gente no lo entiende, entonces estamos fallando, nos estamos quedando cortos en algo. Como ves, Otis, vamos sumando elementos. Y todos esos elementos son los que hoy nos hacen falta para poder ser ese tipo de organización que enganche bien y con el que el talento quiera estar, quiera ser parte y quiera trabajar. Entonces, sube el concepto del propósito. Sí, lo vemos en esta slide. Y tenemos este elemento en el que, ¿dónde pongo el foco? ¿Me voy un poco a hacer una buena ejecución? Que no te creas que es tan fácil hacer una buena ejecución. ¿O me pongo el foco en la identidad? Voy a crear una identidad fuerte y un propósito fuerte, ¿no? Esto es como el portero, ¿me tiro a la derecha o me tiro a la izquierda? Pues no, realmente necesitamos cubrir ambos lados. Esto es importante, ¿no? Esto es un poco lo que queremos hacer. Entonces, el primer elemento es uno de los retos fuertes que tenemos las organizaciones y que los tenemos en el área de recursos humanos, ¿no? Y tiene que ver con la idea de que para poderle dar una buena experiencia a nuestra gente, tenemos que automatizar. Tenemos que ser capaces de mejorar, de conseguir más eficiencia. La eficiencia en muchas partes viene a través de la automatización, en esas interacciones que tenemos con el candidato y con el empleado.
Esto es lo que yo llamo esa automatización de la relación, automatización inteligente de la relación con el empleado y el candidato. Y aquí hay muchas cosas por hacer. Y de aquí surgen proyectos muy interesantes. Y estos son cosas en las que, obviamente, las empresas tenemos, vuelvo a hablar en primera persona, del plural, pero tenemos mucho recorrido como parte del viaje. Pero la segunda es que o bien tenemos que renovar o incluso tenemos que crear esa identidad que genere ese propósito. Las dos cosas son claves y es un poco la idea que yo os quería transmitir. ¿Cómo lo hacemos? Pues para mí hay una cuestión importante y es, no hay identidad más fuerte que la que vive el equipo, porque esa es la identidad verdadera. Entonces, a la hora de nosotros crear esa idea de propósito y sobre todo de aterrizar ese propósito, necesitamos completamente la involucración de los equipos. El equipo en una organización es el que crea la cultura, la de verdad. Me gustaba este dibujo siempre, me gusta rescatarlo, ¿no? Es decir, lo de arriba, esto lo cambiamos. Estos son los pósters, son los emails, son las firmas del email, son lo que queramos. Pero esto es razonablemente fácil de cambiar. Digo razonablemente porque nosotros hemos ido por un cambio de corporativo, de imagen hace poco y lleva mucho trabajo. Pero eso es más fácil de cambiar que lo de abajo. Porque lo de abajo es lo que la gente realmente se cree. Y la gente se cree lo que vive, lo que realmente no se cuenta, sino que se vive, lo que está pasando. Y ahí es donde necesitamos que nuestra gente, que el equipo, viva ese punto de conexión con lo que queremos que sea la identidad de la organización, con ese propósito. ¿Se puede hacer cómo? Se puede hacer involucrando a la gente en su creación y desde luego se debe hacer involucrando a la gente en el vivirlo en el día a día, ¿no? Y en el mantenerse los unos a los otros responsables porque esto sea algo que estamos viviendo, ¿no? Y que sea coherente en todos los aspectos de la organización. Así que de paso aprovecho la invitación, Odif, y os presentamos el propósito del Grupo International. Nosotros hace poco que lanzamos web y en esa web ahora sí hemos tenido la oportunidad de reflejar un poco lo que nos importa y lo que somos. Y eso, entre otras cosas, se demuestra a través de nuestro propósito, ¿no? Primero se explica, se comunica y luego se vive, que es, para nosotros la clave de lo que hacemos es construir mejores espacios, ¿no? Espacios de trabajo donde la gente se identifique, se implique en lo que hace y donde la gente se sienta bien, porque a partir de sentirse bien y de identificarse es cuando va a ser capaz de dar su mejor versión. Es decir, ese equilibrio tan importante entre bienestar y aportación. La gente que se siente bien aporta más y la gente que aporta más se siente bien. Es decir, una cosa está alimentando constantemente a la otra. Y nosotros exigimos excelencia, esa ejecución de la que hablábamos antes, con candidatos, con empleados, por supuesto también se extiende a clientes, pero queremos que la gente se sienta bien. Y todo eso es parte de lo que una organización debe ser capaz de primero reflexionar, luego definir, luego comunicar y, por supuesto, cada día vivir. Ese es el proceso lógico, ¿no? Que es un poco lo que estamos buscando. Y a partir de ahí, pues es cuando habremos conseguido el que esa parte identitaria que es tan fuerte de cara a tener ese talento sostenible o llegar a ese talento sostenible, pues esté cumpliendo. ¿Y por qué esto no pasa en todas las organizaciones? Nos podríamos preguntar. Esto es una reflexión. ¿Todas las organizaciones tienen un propósito? ¿Todas las organizaciones han sido capaces de hacerlo? Y la respuesta es que no todas han sido capaces de hacerlo. Incluso, aunque como decía antes, hay ese viento favorable que empuja al barco en la dirección de valores, de propósitos y de identidad, ¿no? Antes os ponía un par de ejemplos. Pero incluso con ese viento que tenemos a la espalda, hay muchas organizaciones que no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? En buenos casos, porque casi hasta o no se atreven o les da un poquito hasta casi de vergüenza. Y en esa duda se genera un agujero muy grande de conexión emocional entre unas personas y otras. Y eso, cualquier organización que hoy nos esté escuchando, pues creo que tiene una oportunidad muy buena, ¿no? Que es esa reflexión. Si hay algo en nuestra organización por lo cual no hayamos sido capaces de poner esto encima de la mesa, no hayamos sido capaces de tomárnoslo en serio y de formularlo y no estemos pues donde nos gustaría estar, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos frena? ¿Qué creencias colectivas o qué creencias en el liderazgo
están frenando el que podamos tener algo así. Porque creo que ese es el punto de partida. A partir de ahí podemos avanzar. Este artículo que os salgo ahí, que salía de Forbes, pues básicamente lo que nos está diciendo es que hay algunas organizaciones que viven su propósito y otras que tienen un propósito de boquilla. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Casi prefiero una organización que no tiene un propósito que una organización que tiene un propósito de boquilla. Porque nuestro talento sostenible distingue muy claramente entre los unas y las otras. Y la que no tiene un propósito siempre tiene la posibilidad de crearlo. Es un viaje, pero una vez que lleguemos a ese convencimiento de que esto es parte de lo que significa ser una organización, podremos crear un propósito y podremos realmente redefinir el porqué de nuestra organización. El que tiene un propósito de boquilla tiene un reto grande. Y ese reto grande, quien se lo va a identificar más y más rápido, siempre es el equipo, porque el equipo es el que más conoce de una organización. Os quería compartir el que la identidad se vive en primera persona. El que esa idea que os transmito es que la cultura de una organización la hace el equipo, como os decía antes, y la valida el equipo. El equipo valida si la cultura es la que es o si es una cultura de boquilla. Y eso requiere que lo que hagamos esté, fijaros en esa imagen, ¿no? Por un lado sea coherente y por otro lado sea congruente. ¿Qué quiero decir con esto? Que por un lado tenga ese elemento de ser algo que se vive, que se comparte, que no es el propósito de uno, sino es el propósito de todos, que realmente se está viviendo y que internamente se valida cada día. Porque lo que nos hemos comprometido a que sea nuestra identidad es algo que cada día estamos mirando si lo vivimos en las reuniones, si lo vivimos en las acciones, si lo vivimos en las decisiones. Y eso hace que una identidad sea coherente. Y nadie mejor que el equipo nos va a ayudar a entender si lo es o si no. Y por otro lado, que sea congruente quiere decir que encaja. Y encaja con la realidad, el contexto del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? El contexto de un mundo que lo que está pidiendo igualdad, está pidiendo responsabilidad, está pidiendo tomar posiciones, está pidiendo impacto positivo. Y en ese contexto, que insisto que es cambiante, es donde tiene que encajar el nuestro. Entonces, esto os lo doy como una referencia. Es decir, si yo me pongo en marcha, os decía antes, lo primero que tengo que entender es qué me ha frenado hasta ahora o incluso qué me frena hoy. Pero a partir de ahí, si decido avanzar, ¿cómo lo hago? Y lo tengo que hacer involucrando al equipo y asegurándome de que ellos mismos van a validar el que mi identidad encaja ahí, es coherente y es congruente. Y con esto, Audiz, aparte de haber compartido con vosotros mis ideas sobre lo que realmente significa ser una empresa sostenible, creo que todo esto lo tenemos que aterrizar en todas las cosas que hacemos. Y desde un punto de vista de gestión de personas, recursos humanos, ¿qué cosas hacemos? Bueno, pues aquí es donde entran elementos como la promoción y como la selección. Y aquí es donde esa identidad se va a poner a prueba. Aquí es donde se va a demostrar. ¿Es o no es? ¿La vivimos o no la vivimos? Entonces, cuando nosotros vamos cuando buscamos una organización el que tenga un comportamiento sostenible en selección, lo que estamos haciendo lo que estamos intentando buscar es que sea capaz de que todos los que están dentro y los que están fuera sientan que este está siendo un ejercicio en el que se está viviendo de manera plena la identidad. ¿Por qué? Porque como dice esa slide, este es un momento de la verdad. Este es un momento que es más importante para cimentar la identidad y la cultura de una empresa que cualquier otra acción que vayamos a hacer en el elemento de final de trimestre o en la reunión del verano. Estas cosas se ven aquí. Y es más importante y tiene más impacto en el employee experience que cualquier otra de las acciones que podamos estar contando. Incluso la de ejecutar, documentar o crear qué sé yo qué proceso interesante. Entonces, estas cosas son importantes en un momento de selección. Son determinantes para los de fuera y para los de dentro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es pues analizar muy bien y prepararnos muy bien para que sea memorable. Para que sea memorable el antes, el durante y el después. Entonces, ¿qué hacemos antes? Hombre, llega un puesto, necesitamos buscar a alguien ahí fuera, pues ya está, ¿no? Pues lo publicamos. Antes tenemos muchas oportunidades de hacer cosas interesantes. Primero, ¿ese puesto es el mejor puesto que puede ser?
Esta es una pregunta muy interesante. Ese puesto, por ejemplo, está diseñado para que pueda ser inclusivo, para que pueda ser flexible, para que pueda ser atractivo. Porque todas estas preguntas son interesantes. ¿Qué nos estamos dejando en el tintero? Y si eso lo sacamos ya así, este ya es el puesto, probablemente ya hemos perdido una gran oportunidad en ese proceso de selección. Entonces, si primero miramos qué oportunidades tenemos de actualizar, mejorar un puesto. Actualizar puede ser ciertas cuestiones, es decir, puede ser también una cuestión casi tecnológica y digital. Es decir, ¿qué se puede automatizar que hoy en día no se hace de manera automática? ¿Qué puede hacer, por lo tanto, más atractivo las labores más tediosas, más repetitivas, que generan más errores? Pero también todo eso, ¿no? Es decir, este es un puesto que hoy nos permitiría movernos en la dirección de experiencia de empleado que queremos tener. Por eso he hablado de flexibilidad, he hablado de valores, he hablado de concepto de igualdad. Es decir, es exactamente igual para una mujer, para un hombre, para una persona de 20 años y para una persona de 50, el poder solicitar o el poder hacer este trabajo. Y si no, ¿por qué no? Aquí os pongo otro ejemplo que me parece muy interesante. A pocos metros de mi casa hay una tienda de telas o algo por el estilo. Tampoco me fijé demasiado. Me fijé más en el cartel que en la tienda, tengo que reconocer. Y hay un cartel que pone, se busca dependienta entre 45 y 55 años, con experiencia. Razón, y pone el email del jefe, que es jefe, Josep, lo que sea. A ver, esta es la apreciación profesional y seguro rigurosa de alguien que tiene un negocio y porque lo primero que hago es expresar una grandísima admiración y respeto. Alguien que es capaz de tener un negocio que funciona requiere eso. Pero seguramente hay una cuestión aquí, en ese proceso de selección, que ya hace que ese trabajo no sea exactamente ni inclusivo, ni abierto, ni refleje muchas de las cosas que probablemente nosotros en nuestras organizaciones sí que queremos reflejar. Bueno, pues eso, que no deja de ser una anécdota, me parece muy determinante porque dice mucho de la organización. Y lo mismo que lo dice para los de fuera, lo dice para los de dentro. Eso es importante. Entonces, en el antes tenemos mucho trabajo por hacer. En el durante también, está claro. Es decir, vamos hablando en esta sesión de lo interesante que es esa experiencia del candidato, ¿no? ¿Qué es lo que va a experimentar ese candidato? ¿Y cómo podemos crear un proceso atractivo? ¿Qué es un proceso atractivo? 2 entrevistas y una oferta. Bueno, eso es un proceso. No sé si exactamente atractivo. Desde luego no muy novedoso. Desde luego no muy innovador. Desde luego no llama especialmente la atención con respecto a otros. Pero bueno, cada uno determina qué es lo que quiere hacer para acercarse, para entender, para que esa persona de alguna manera también se identifique con una organización. Todas esas cosas van a determinar hasta qué punto este elemento de selección va a ser lo potente que estamos buscando. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo explicamos? ¿Cómo explicamos lo que somos? En este caso, la identidad. ¿Cómo vamos a conseguir que la persona salga sin ningún tipo de duda sabiendo qué tipo de organización somos, queremos ser y contamos con su apoyo para ser? Eso es parte de lo que tenemos que comunicarle al candidato. Todo eso ocurre en el durante. Y en el después tiene un poco que ver con la experiencia de aquella persona que se quería presentar, que se tenía que cambiar de ciudad y que resulta que sí, que todo le salió bien. Es decir, que el proceso fue exitoso, pero que luego se quedó con que no tenía ni contrato y no podía tomar una decisión con respecto a su lugar. Es decir, ¿qué pasa entre ese momento en el que yo le digo a alguien que sí, nos gustaría ofrecerte un trabajo y que llegues a la organización y ese momento que supuestamente ya cubre el onboarding, o esperemos que ya esté cubriendo? Porque en medio pueden pasar muchas cosas y en medio ocurre. Entonces, todo esto es importante y creo que es algo que desde un punto de vista de cómo trabajamos en las organizaciones estas cosas, pues nos tiene que dar algún y poquito más. Sí que quería meterme en otro charco, Odis, ya que me has invitado, me meto en otro charco muy rápido. Y es, ¿qué pasa con una pregunta que me suelen hacer mucho y que tiene mucho que ver con cuestiones de, por ejemplo, con cuestiones de igualdad, con cuestiones de mejorar determinadas brechas, con cuestiones de hacer de este mundo un mundo mucho más igualitario, justo y que termine con un pasado que no lo era? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Y la pregunta que se me hace es, ¿tú, Alfonso, crees en la discriminación positiva? Y no lo sé, yo os lo voy a preguntar hoy. Yo sí que tengo mi opinión y para mí
la palabra discriminación y positiva en la misma frase no me cuadra. Sinceramente, no me las puedo cuadrar. Yo creo que una discriminación nunca es positiva. Y creo que todo aquello que ha sido, por ejemplo, la base detrás de la cual se creó un problema, rara vez va a ser la fuente de su solución, ¿no? Es decir, la discriminación de por sí no es una actuación que queremos en una organización. Y ahí está. Y esto, muchas veces cuando yo lo planteo, genera debate. Y no todo el mundo está de acuerdo. Yo respeto que no todo el mundo esté de acuerdo. Pero yo os doy mi opinión. Y yo creo que si quieres eliminar algo, no lo perpetúes. Creo que eso es algo que es muy importante en las organizaciones. Entonces, para mí, discriminación y positiva en la misma frase no necesariamente encajan. Por varios motivos. El primero, porque acabo de explicar, ¿no? Porque casi seguro que vas a terminar consiguiendo o manteniendo el hecho de que la discriminación sea la forma en la que trabajamos. Ojo, eso sí, lo sería por una buena causa, pero claro, es que esto tiene mucho que ver con el criterio de cada uno, con los sesgos de cada uno, que todos los tenemos. Entonces creo que, aunque simplemente sea desde un punto de vista de humildad, debemos darnos cuenta de que aunque las intenciones sean buenas, probablemente la ejecución no lo sea. Y probablemente vengan luego, no lo sé, esos que están hoy en primaria y que dentro de 20 años nos digan es que esto que os pensabais en el año 2022 que era igualitario, moderno, justo, pues resulta que no lo es. Entonces yo desde un punto de vista de comportamiento de una organización, a mí me gusta una organización que no discrimina. Porque todos los que discriminaron antes lo hacían pensando que era lo que debían hacer. La mayor parte de las discriminaciones que se han producido en un ámbito de selección, en un ámbito de pues lo que sea, ¿no? de dejar a mujeres fuera de determinados puestos, no se hacían por hoy me levanto y quiero discriminar. Se hacían basados en determinados conceptos de cómo se entendía la vida y los negocios, que incluso además contextualmente eran aceptados. Hoy sabemos que no eran correctos, hoy no los queremos, pero creo que nos obligan también a tener ese punto de humildad con respecto a lo que creemos hoy que sí que es correcto. Pero bueno, esto es mi última pequeña reflexión y a partir de ahí os dejo con el debate que cada uno queramos tener, ¿no? A modo de recomendación, pues creo que en la sesión lo hemos intentado cubrir, ¿no? No es ni ejecutar con eficiencia ni crear una identidad, es ambas. Esa identidad es prioritaria y por lo tanto creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es buscar cómo crear o cómo renovar esa identidad para que realmente sea el motor y el faro de todo lo que hacemos. Que va a requerir que el equipo esté involucrado, que va a requerir aterrizarlo en todo, porque si no, no va a ser la identidad, va a ser una identidad falsa o de boquilla. Que requiere el que esos valores, pues, de alguna manera se vivan en cómo creamos equipo, pero sobre todo los viva el equipo en cómo toma decisión. Que el equipo viva y decida en base a unos valores en los que creemos como organización. Que gestionemos por valores, que a la gente le digamos si está aportando todo lo que puede o si está teniendo una buena aportación o una aportación no tan buena, en base, entre otras cosas, a cómo vive esos valores. Porque si conseguimos todo eso, entonces estoy convencido de que el equipo será el que se involucre y el que realmente consiga que esa experiencia, es decir, que esa ejecución sea cada vez mejor. Entonces creo que el llegar a conseguir ambas partes requiere un esfuerzo muy grande en hacer que la identidad sea la bandera de una organización y que esa identidad, el vivirla, sea responsabilidad de todos. Bueno, pues al final os he contado aquí una charla muy larga, Odis, pero esto es un poco lo que yo os había preparado hoy. Pues Contadme es cosas. fantástico. Muchísimas gracias, Alfonso. Es fantástico porque yo creo que el recorrido que has hecho, ¿no? Desde todos los conceptos que están ahora tan alineados, ¿no? Y tan ligados a lo que es el talento, ya no solamente desde una visión de responsabilidad social de las entidades, sino también para que sean sostenibles en todos los sentidos, me parece bueno, que ha sido muy interesante. Tu última reflexión, o sea, me la has dejado en bandeja, tengo que comentarte, ¿no? Sobre la Claro. discriminación positiva, que me lo has dejado tan fácil, Alfonso, que no me puedo callar. Entonces, Venga. sí que me gustaría en primer lugar comentar, ¿no? Que fíjate que cuando trabajamos desde la inclusión de la diversidad, específicamente la diversidad de sexo o género, ¿no? Depende de cómo lo miremos, porque no son conceptos, ya sabéis, iguales. Sí que es verdad que hablamos de acciones positivas, no de discriminación. Estoy súper de acuerdo contigo en que en la misma frase, ¿no?
ya no solamente en la misma frase, sino hablar de discriminaciones, estamos hablando de un posible delito. Ten en cuenta que una discriminación, ¿no?, está tipificada en el Código Penal y luego en otras normativas también se habla, todas relacionadas con las relaciones laborales, ¿no? Y sobre todo los trabajadores, ley de igualdad, en fin, todas estas cuestiones. Y es verdad que esas acciones positivas, desde esa concepción mucho más avanzada, ¿no?, desde ese punto de vista de la gestión de las personas y el valor del talento, ¿no?, de las organizaciones, cuando hablas de acciones positivas, lo que estás intentando es hacer visible la teoría del empuje, ¿no?, del nudging, ¿no?, el empujoncito, ¿no?, para que la entidad avance, ¿no?, avance precisamente atrayendo ese talento diverso y precisamente para favorecer la inclusión de la diversidad. Por eso es importante también hablar de acciones positivas, porque son acciones puntuales en un momento determinado. Lo que hacen es facilitar, hacer visibles tanto las oportunidades de empleo como, la empleabilidad que pueden tener personas que en otras situaciones no tendrían esas opciones de incorporación. Y justo esto, Alfonso, me da pie también a, a llamar la atención sobre lo importante en tu presentación, ¿no? En algunas cuestiones lo has referido, si no de manera soslayada, así muy concreta, cuando hablabas de diversidad o de inclusión, ¿no? La inclusión de la diversidad desde la concepción de la descripción del puesto de trabajo, ¿no? Desde la famosa DPT, es decir, cuando creemos el puesto, cuando definamos ya no solamente las funciones y las tareas, sino desde esa visión social y de género que ya sabes que me caracteriza, desde esa inclusión de la diversidad, desde esa perspectiva social y de género, es importante que también hablemos de las capacidades, de las habilidades, de las competencias, de todo lo que queramos. Y eso será lo que, súper de acuerdo contigo, en nuestra carpeta de acogida, ¿no?, en ese proceso de onboarding, haga que esas diferencias que puede haber, tanto de cultura como de origen, ¿no?, en el ejemplo que has puesto de esa persona que se incorporaba el día 10, pues solamente, ya no solamente el cambiar de oficina o de localidad, sino el gestionar una cuestión de, bueno, que esté muy ligada a la biología o al momento de las personas, ¿no?, que tengan, por ejemplo, personas dependientes o que sean, yo que sé, chinas y que celebren el año chino y que en vez de coger las vacaciones o el Ramadán, que estamos ahora mismo, ¿no?, en Ramadán, y las personas musulmanas también requieren, ¿no? Bueno, pues esas cuestiones de inclusión de la diversidad en esos procesos de acogida, yo creo que es lo que también al principio, ¿no?, van a marcar, ¿no? Desde mi visión, que lo veo todos los días revisando datos para los planes de igualdad y todas estas cosas, sí que es verdad bueno, que benefician muchísimo y las medidas que incluimos, pues que se incluyen en selección y en promoción, tienen que tener todas las recomendaciones que nos has compartido, porque solo así bueno, cumpliremos el propósito, ¿no? Tendremos un para qué, ¿no? ¿Por qué revisamos esto, ¿no? Qué queremos conseguir? ¿Cómo vamos a captarlo? Si no lo tenemos desde ese momento, yo creo que es difícil. Está claro. Pues muy interesante, interesante. No sé si Quería los demás preguntarte, sí, no sé tienen cosas. si alguien tiene alguna pregunta, porque yo ya que tengo a Alfonso me meto aquí en un diálogo, ¿eh? O sea, por Yo tengo favor, una pregunta. venga, Laura, menos mal. Yo es que siempre tengo que preguntar algo. Claro. Va en mi carácter. Alfonso, ¿qué tal? Soy Laura. ¿Qué tal? Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues nada, me parece muy interesante lo que has comentado de conseguir ese trabajo sostenible, ese vínculo, ¿no?, de esos trabajadores con las empresas. Y yo lo que veo es que, primero, es muy difícil teniendo empresas como digo yo, con todo el catálogo habido y por haber de todas las buenas prácticas que tienen que tener en cuanto a la misión, la visión, el top employer, la conciliación, un montón de beneficios sociales, todo para que el empleado realmente se sienta con ese vínculo, ¿no? Y que vea que la empresa tiene ese propósito, ¿no?, de ser sostenible a largo plazo. Creo que es muchas veces difícil mantener a los equipos comprometidos porque hay que hacer una especie
de diferenciación entre equipos que llevan pocos años trabajando en la empresa, que todo le parece novedoso y todo lo van a ver como un regalo, ¿vale? Y como una apuesta extra a estar en esa empresa en vez de en otra, a equipos ya muy maduros que llevan muchos años comprometidos con la empresa y que de alguna forma se sienten pues no vinculados porque ven que todo lo que son el catálogo y portal pues realmente luego no les llega nada a ellos, ¿no? Entonces yo creo que desde los recursos humanos es muy importante y yo creo que no se hace hacer esa gestión de recursos humanos focalizada en el perfil de los trabajadores. Porque a lo mejor un trabajador muy comprometido y muy competente, llegado a un punto, empieza a perder esa ilusión por esa empresa que le ofrece tantas oportunidades de diversidad, de inclusión, de sostenibilidad, de beneficios sociales. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy difícil. Y luego las grandes empresas al final siempre tienen unas cuotas de capacidades, de valoración, de objetivos, de desempeño. Y eso también es muy difícil, porque con cuotas realmente luego el recorte de quién se merece un desempeño excelente, quién no, pues al final con una cuota es imposible, ¿no? Ser justo. ¿Puedo decir algo antes de que hables tú, Alfonso? De Sí, unas claro. situaciones que me ha recordado mucho, Laura, a situaciones que vivimos pues diariamente, ¿no? De acciones que se han puesto tradicionalmente en marcha en las compañías y que no han tenido éxito, ¿no? Hace poco un cliente nos comentaba, es que de repente yo di el seguro de salud para toda la compañía y resulta que no tiene éxito y hay muchísima gente que no lo coge. O puse esta acción en marcha y no funcionó. Y mi pregunta fue muy simple. ¿Hablaste con la organización? ¿Le preguntaste a las personas? Teniendo en cuenta, lógicamente, lo que estás comentando, ¿no? Las distintas generaciones y, bueno, en definitiva, en preguntarle a la organización qué es lo que valora, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, ¿no? Y ese es el gran problema de muchos departamentos de recursos humanos que hemos tenido muy cerca y que seguimos teniendo muy cerca de los que ayudamos, ¿no? Trasladar la pregunta a los trabajadores, porque la rueda está inventada. Pero la rueda no es la misma para todos, esto no es café para todos y lo que tú valoras, Laura, es distinto a lo que yo valoro y seguramente distinto a lo que valora Audit y muy distinto a lo que valora Jorge y Carla, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es el gran problema, el sacar adelante muchas acciones ambiciosas que reposan en cementerios. Yo te añadiría, bueno, me parece un preguntón que me has hecho, Laura, muy interesante, porque hay muchas cosas. Estaba empezando a apuntar porque es que había muchas cosas en lo que Sí. decías. Entonces, te cuento varias, varias reflexiones que me han llegado según te estaba escuchando. Primero, has hablado de esas organizaciones que tienen todo el catálogo, que ya lo han probado todo o que han hecho un poco de todo. Y que sin embargo no consiguen ese golpe de conexión emocional, o al menos no igual. Ojo con el catálogo, hay veces en las que el catálogo hay que saber pararse, hay que saber medir los tiempos. Hay una metáfora que utilizo mucho que es la del cubo con el agujero. Cuando hay determinadas cosas que fallan en un equipo, por ejemplo, tú has hablado de equipos veteranos y equipos nuevos. Si algo falla en un equipo, lo que sea, ahora entramos en eso, pero si algo falla, no empieces a lanzar iniciativas extras, nuevas, adicionales de todo lo que sea experiencia de empleado, porque es un cubo con un agujero. Y ese cubo con un agujero sabemos todos lo que pasa cuando sigues echando ahí agua, leche, vino o lo que tú le quieras echar. Da igual. Entonces, hay un momento para cada cosa y ese momento requiere el pausar y el decir qué es lo que le está faltando a este equipo. Entonces, voy con la segunda parte de lo que me dices. Hay una organización que tiene un equipo muy veterano y otros equipos más nuevos. El ejemplo que tú has descrito es que el equipo nuevo es el que está enganchado porque tiene muchas cosas que son novedosas para ellos, tiene recorrido por delante. El equipo veterano, en tu ejemplo, es el que está trabado. No debería ser así, no debería ocurrir en ninguno, porque el equipo veterano no debemos llegar a que esté aburrido. De nuevo, tengo muchos perks, que decimos en inglés, beneficios, muchas cosas, muchas acciones, mucho cuidado, pero estoy aburrido. ¿Por qué he llegado a estar aburrido?
¿Por qué en una organización permitimos que el trabajo sea lo suficientemente poco rotativo, variante, con la cantidad de cosas que tenemos ahí fuera? Entonces, ese es un elemento que tendríamos que abordar en el escenario que tú me estás dando. ¿Por qué ese equipo llega a sentir que en buenas partes, por cierto, es responsabilidad propia? Es autodefensa, bueno, me manejo dentro de mi zona de confort y termina siendo, mi zona de confort termina siendo confortable, pero ampliamente aburrida. Entonces, eso es algo que hay que trabajar y ese es un desarrollo muy importante, que nunca ocurra en una organización que un equipo esté claramente aburrido y el otro equipo no. Esa es una parte. El otro ejemplo que yo me encuentro es el opuesto. Mira, el otro día estaba trabajando con un cliente en el que la gente que lleva mucho tiempo tiene una identificación cultural con la organización muchísimo mayor que la gente que lleva trabajando poco tiempo. Y esto es lógico. ¿Sabes por qué? Por los últimos 2 años. En los últimos 2 años, en muchos casos, hemos estado en casa mucho, nos hemos rozado menos, ha habido ciertas cuestiones a la hora de que la gente entienda para qué organización trabaja, que no todas las organizaciones lo han sabido explicar. Y lo que ocurre ahí es ya no que esté aburrido o no aburrido, sino que hay una cultura diferente en un equipo y en otro, por ejemplo. Y que los veteranos son los que más, su cultura más se acerca a la cultura de la organización y los nuevos pues están un poco más desenganchados. Entonces, no digo, te estoy poniendo esto para que veas que es que los ejemplos a veces se pueden dar al revés, es decir, el que lleva poco tiempo es el que puede decir, bueno, trabajo aquí, pero podría estar trabajando en cualquier otro sitio porque no me siento parte de. Entonces, todas esas cosas, de nuevo, misma situación, cubo con agujero, no es el momento de lanzar mayores beneficios, mayores ideas, no, es el momento de analizar qué es lo que le falta a esta gente para poder conectar con nuestra razón, con nuestro para qué, con nuestra identidad, porque si no vamos a tener un problema. Pregunta, ¿se puede tratar a distintos grupos de distinta manera? Se debe. Ese elemento de personalización o de buscar un poco entender las características, que es un poco lo que dice Leandro, ¿no? Preguntémosle y sobre todo observémosle, porque efectivamente va a hacer falta que ahí sea diferente. Y luego has hablado de las cuotas, que tampoco me quiero olvidar de eso. La de las cuotas es muy interesante. Y está basado en un concepto un tanto antiguo, que además cuya lógica hoy en día podríamos desafiarla. Yo quiero que un porcentaje de gente tenga un resultado excelente, pero ese resultado tiene que ser muy flojo. ¿Por qué? Porque si no, no es excelente. Y entonces voy a aplicar ese criterio sabiendo que el 3%, por decir algo, van a ser excelentes. Y el 97% va a sentir claramente que su trabajo no llega a ser excelente. Entonces, este punto de genero cuotas, y ahí es donde estoy poniendo un peso especial, y ahí es donde esa gente va a tener una promoción más rápida, las subidas salariales más rápidas, etcétera, en general está creándote un impacto muy bueno en un 3% y te está creando un impacto bastante malo en el 37% detrás. No te hablo del otro 60%, en el 37% detrás. Y eso, desde un punto de vista de conseguir la mejor contribución de cada persona, es negativo. De hecho, tiene un efecto nefasto en muchos casos. Entonces, yo invito a la reflexión. ¿Tenemos un modelo? Sí, tenemos un modelo, no está mal, pero no necesariamente tenemos el modelo que hoy necesitamos tener. Yo no quiero en 20 segundos resolver cuál es el modelo, porque además no lo hay igual para todas las organizaciones. Pero sí que invito a la reflexión. ¿El modelo que tenemos nos ayuda o nos limita? Y de eso que me estás contando de cuotas, que me he encontrado bastantes, creo que en general limita mucho. Bueno, muy bien, muchas gracias. Estoy de acuerdo. Bueno, gracias a ti. Gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o compartir alguna cuestión. Aprovechad y preguntarle a Alfonso. Y es que todo esto, claro, yo tengo una lista de preguntas, pero me voy a cortar. Me pasa como a Laura. La inquietud nos precede. Sí. Claro. Está bien. Tenemos que parar. Es una gran virtud. Tenemos que parar porque, bueno, pues me asalta la palabra miedo, ¿no? El miedo que tienen las organizaciones a dar estos cambios, el miedo a bajar el rendimiento, la productividad o a ser menos competitivos, el miedo a reducir las ventas. Entonces esto frena muchísimas veces el desarrollo, ¿no? de esa gestión responsable del talento y ese talento sostenible en todos los sentidos, ¿no? Al final el propósito es ganar dinero y eso
en muchas ocasiones el propósito claramente de la organización o de las personas responsables es solamente lucrativo, tiene un fin económico y frena mucho, bueno, pues afecta a la retención de las personas, ¿no? De que se puedan quedar porque se desalinean, o sea, no tiene nada que ver. Yo quiero estar aquí porque me encantan los colores de la camiseta, porque el equipo es fantástico, porque tengo unas personas responsables que me encantan, porque estoy apasionada con mis tareas y funciones todos los días, pero no me siento bien porque solo se me mide o ¿no? por el retorno que tenga en la inversión o los beneficios que dé o los resultados que dé, y no se valen otras cosas. Entonces ahí es una pena porque no sabemos qué hacer con esas personas. Sí, a ver, el miedo es una razón poderosa para no hacer algo, eso es cierto, ocurre en todos los ámbitos de la vida. Pero no es, normalmente cuando se toma esa decisión no se toma la decisión correcta, ¿no? Desde luego en una organización el quedarnos estáticos ante un mundo tan dinámico no es una buena, no es una buena determinación, pero es entendible que haya un miedo. Lo que hay que hacer es decir cómo trabajamos, cómo caminamos con ese miedo y cómo afrontamos determinadas cosas. Yo lo entiendo y parto de ese elemento empático que es, si yo tengo un modelo que me ha funcionado, entiendo que cambiar ese modelo potencialmente genera muchos riesgos. Y esto es a todos los niveles de la vida. Pero también creo que necesito ser capaz de por lo menos compensar ese miedo con el miedo a, como decía Laura antes, aburrir a gente. Es que tener a gente aburrida, eso sí que me tendría que dar mucho miedo. Entonces, todo eso lo que requiere es, como en cualquier otro elemento, porque hoy estamos hablando de personas, pero si estuviésemos hablando de cualquier otra circunstancia de esa manera de competir de la organización en el mercado, todo requiere una revisión continua, ¿no? Y si vamos a revisar nuestro modelo de negocio, pues también tendremos que revisar nuestro modelo de gestión y de personas. Y eso es simplemente el ejercicio que estamos intentando hacer aquí, que en ese contexto, actual, que es muy distinto a contextos anteriores, es muy necesario, de alguna manera, renovar la manera en la que hacemos las cosas. Aunque, sí, de entrada nos va a dar miedo, pues claro, hay un punto ahí que es humano, pero va a merecer la pena el viaje. Gracias, Alfonso. Pues no sé si para no quitaros más tiempo y estar, bueno, nos hemos pasado 10 minutillos, ha sido muy chulo. Muchísimas gracias, Alfonso, por tu tiempo, por el tiempo de todas las personas que nos habéis acompañado. Gracias, Laura, por tu intervención. Nada, a Leandro gracias. también, que ya se ha ido, pero bueno, nada, gracias y bueno, pues nos seguimos viendo y en un próximo webinar que hagamos por la tarde, que Laura también tiene uno pendiente y a ver si me responde a la demanda. Muy bien. Bueno, pues muy feliz de veros. Gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta luego, gracias, Hasta pronto. Audi, gracias, Alfonso. Hasta luego.